estudiantes y bienvenidos nuevamente a una sesión de nuestro curso MAT 1125. En esta ocasión vamos a agregar la idea de medida. ¿Sí? Y para ello entonces les voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar durante el día de hoy. Entonces, como les decía, lo que vamos a tratar de definir es la idea de medida. Y entonces vamos a nombrar cuáles son las medidas, cómo las vamos a diferenciar y por ahí vamos a ir trabajando. Entonces, primero, ¿qué es una medida? Y una medida básicamente es un número. Y es un número que nos da ciertas características respecto de la muestra. Porque recordemos que teníamos una población que era el todo y sobre esa población extraíamos un pequeño subgrupo al que llamábamos muestra. Y para esa muestra nosotros conocemos los datos de la variable que deseamos analizar. Entonces, sobre esos datos vamos a establecer ciertos números a los cuales llamaremos medidas, y estas medidas van a reflejar características de esta muestra. Lo importante es que el hecho de ser números nos permite trabajarlos matemáticamente mediante operaciones simples o más complejas. Entonces, como vamos a estar hablando todo el tiempo de números, en esta ocasión vamos a trabajar solo con variables que son de tipo cuantitativas, que son justamente aquellas que se reflejan en números. Recuerden nuestra clase anterior. Entonces vamos a distinguir tres grandes grupos de medidas. La primera serán las medidas de posición. Y las medidas de posición básicamente nos van a indicar la posición justamente que ocupan los valores dentro de nuestra muestra. Nos van a decir si están al centro, si no están tan al centro, si están en una primera posición, en el 25%, el 50%, en qué lugar van a estar. Básicamente esa es nuestra idea. Las medidas de dispersión nos van a indicar qué tan apretados o qué tan separados están nuestros datos. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como variabilidad. Y vamos a ver en torno a qué están tan apretados o en torno a qué están tan separados nuestros datos. Y por último, van a estar las medidas de forma, que justamente a la hora de realizar un gráfico, un histograma, como el que nombramos en nuestra clase anterior, ¿sí? Vamos a ver si tienen cierta forma característica, si son simétricas, si no son simétricas, si están más elevadas o no están tan elevadas, si presentan alguna punta dentro de su gráfica. Y eso nos indica la medida de forma. En particular, nosotros nos vamos a centrar en las medidas de posición y en las medidas de dispersión, y las medidas de forma las vamos a ver cuando trabajemos con el software estadístico. Entonces, dentro de las medidas de posición, la primera medida de posición es la media aritmética, que espero sea la que ustedes más conocen. ¿Por qué? Porque es el promedio, básicamente, lo que nosotros burdamente llamamos promedio. Esa es la media aritmética. Y corresponde a la suma de todos los datos dividido en el total de datos en el que usted está trabajando, tal como usted lo hace cuando calcula el promedio. Lo vamos a designar mediante el símbolo de X barra. Ese va a ser el símbolo que nosotros vamos a usar para la media aritmética, que de ahora en adelante simplemente vamos a nombrar como media. Luego, otra de las medidas de posición es la medida llamada mediana. Y la mediana básicamente es el valor que está justo al centro. Si usted toma todos sus valores y los ordena de menor hasta el mayor y toma el valor que está justo en el centro, ese es el valor de la mediana. Y tiene ciertas características, ¿sí? Va dejando hacia un lado y el otro el 50% de las observaciones, o sea, divide justo en la mitad. Tiene una gracia. Si la cantidad de observaciones es entonces impar, la mediana tiene un solo valor y es el que está al centro. Mientras que si la cantidad de observaciones es par, entonces tenemos dos en el centro y la mediana corresponde a esos dos valores centrales. La moda, esta ya es un poquito más interesante. La moda, tal como ocurre en la vida diaria, es aquello que se repite más. Así que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta o mayor frecuencia relativa, si al fin y al cabo están relacionadas una con la otra. ¿Sí? A diferencia de las otras anteriores, en este caso sí puede ser calculado para variables que son de tipo cualitativas. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, no sé, color de ojos, marrón, 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 verde, 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 azul, en ese caso, por ejemplo, la moda va a ser el que más se repita, verde. Así que es posible también establecer la moda para variables de tipo que sean cualitativas. Ahora, si nuestros datos están agrupados en una tabla de frecuencias, es justamente el dato que tenga mayor frecuencia. Y si la tabla de frecuencias que estamos usando es una tabla de frecuencias agrupada, acuérdese, esas que venían dadas en intervalos, entonces vamos a tener un intervalo modal o una clase modal. Bien, puede ocurrir que haya una moda o que existan más de una moda. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que más se repite sea un solo dato
En ese caso llamaríamos unimodal, o puede ser que existan varios que sean los que más se repiten. En ese caso llamaremos unimodal. La única ocasión en que no existiría moda es si todos los datos se repiten igual cantidad de veces, en cuyo caso sería amodal. Y llegamos a una de las medidas de posición más interesantes, que son los cuantiles. Los cuantiles son aquellos que van dividiendo el total de datos en grupos de igual cantidad de datos. El primer ejemplo y el más fácil de todos es el caso de la mediana. La mediana es justo el que está al medio y divide el 50% superior y el 50% inferior de los datos. Pero existen otros, ¿sí? Por ejemplo, existen aquellos que se llaman cuartiles. Los cuartiles dividen en grupos de 25%. ¿Sí? Por ejemplo, podemos dividir el 25% inferior, luego vienen dos grupos de 25% y nos queda el 25% superior. Por tanto, son tres números los que realizan esa división. Si por el contrario vamos dividiendo en grupos de 10%, en ese caso los llamamos deciles. Y vamos dividiendo en 10, 10, 10 y 10%. Por tanto, son 9 valores que dividen el total de datos en grupos de 10%, comenzando en el 10% inferior y luego llegando hasta el 10% superior. Así, por ejemplo, el segundo decil dividirá el 20% inferior del 80% superior de datos en nuestra muestra. Y por último, existe el caso de los percentiles. Y los percentiles lo que hacen es exactamente la división, pero en subgrupos de un 1%, es decir, de 1% de los datos. Por eso se llaman percentiles. Por tanto, son 99 valores que van dividiendo en grupos de 1%. Van haciendo cortes en cada uno de los 1%. Pero, a ver, mis queridos estudiantes, aclaremos un poquito esta idea de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles. Veamos, volvamos a lo que estábamos hablando. La mediana era justamente un valor que estaba ahí dividiendo el 50 y el 50% de los datos. Por ejemplo, para este conjunto de datos, que son en total 14, o sea, nuestro total de datos es 14, podemos ver que va a haber aquí un valor justo en medio que divide el 50% de los datos del otro 50% de los datos. Y a este 50% de la parte de abajo le llamamos 50% inferior y al otro le llamamos 50% superior. Y listo. Pero dijimos que existen otros valores. Por ejemplo, van a existir estos valores que son tres, a los que nosotros vamos a llamar cuartiles. Y lo que hacen es que dividen en cuartos. Si nosotros podemos trazar esta misma, ¿cierto? Y luego trazar otra línea por aquí y otra línea por aquí, que si usted lo ve va a coincidir justamente con ese valor y justamente con ese valor, que lo que hacen es que dividen en grupos de 25%. Así, por ejemplo, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y el cuartil 1 está dividiendo el 25% inferior respecto del 75% que está en la parte superior. El segundo cuartil coincide justamente con la mediana y divide el 50% inferior del 50% superior. Y por último, el tercer cuartil lo que divide es el 75% inferior del 25% superior. Y así entonces vamos ordenando en grupos de igual cantidad de datos. Y podemos hacer algo muy similar con la idea de los deciles. Ahora sí se nos va a tornar un poquito más difícil ser capaces de hacerlo gráficamente, pero vamos a seguir con la misma idea. Entonces, lo que queremos hacer es dividir en 10 grupos. Tenemos otro color, ¿sí? Y vamos a tratar de dividir en 10 grupos. Para ello entonces necesitamos 9 valores. Y vamos a hacer que esto es una línea del total. Aquí está el total, y lo que vamos a hacer es dividir en 10 grupos. Para ello tomamos 9 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, más o menos, ahí usted se imagina que son exactamente iguales, la misma idea. Entonces van a haber números por aquí que van a ir dividiendo en estos 10 grupos. Y son 9 grupos para poder, perdón, 9 números para poder dividir en 10 grupos. Entonces tenemos aquí el decil 1, decil 2 y así hasta el decil número 9. Y por ejemplo, tomemos aquí cualquiera, el decil número 7. Si pensamos qué es lo que hace el decil número 7, está dividiendo justamente al 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, 70% inferior del 30% superior. Eso es lo que está dividiendo. Y es justamente ese número donde vamos a estar agrupando los datos. O por ejemplo, por otro lado, podríamos decir que entre el decil 2 y el decil 3 existe igual cantidad de datos que entre el decil 4 y el decil 5.
Y lo que nos van a decir estos números es básicamente entre qué valores se encuentran, dónde se encuentran ubicados. Y así también podemos hacer lo mismo, la misma idea, si trazamos todos nuestros datos, los podemos dividir en 99 valores, o con ayuda de 99 valores, en 100 grupos. Y aquí entonces va a estar el percentil 1, por acá el percentil 99 y todos los que estén entre medio. Y así, por ejemplo, el percentil 48 lo que va a hacer es dividir el 48% inferior del 52% superior. Así que esa es la idea que nos dan los cuantiles, hacer divisiones en grupos de igual cantidad de datos, ¿sí? Y que nos permiten dar justamente la ubicación de dónde va a estar el dato que nosotros queremos analizar en particular. Sigamos entonces. El rango o recorrido corresponde a simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Nos dice entonces toda la amplitud de lo que abarcan nuestros datos. Así, si no sé, la medida máxima en hertz de un ruido llegaría a 2600 y la medida mínima a 1600, entonces el rango recorrido será simplemente 1000. ¿Sí? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y ahí ya podemos pasar a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que dijimos que nos van a indicar si nuestros datos están cerca o están lejos. Y eso lo muestra en particular la varianza. La varianza corresponde a la suma de las diferencias respecto de la media elevada al cuadrado y dividida en n-1. Eso suena un poquito complicado. Básicamente esa es la fórmula, pero analicemos la fórmula. Si usted puede observar la fórmula que tenemos aquí, lo que hace es que a cada uno de los valores de nuestros datos le resta el valor de la media. Lo que estamos haciendo ahí, al restar dos números, es ver cuánto es la diferencia entre nuestro dato y el valor de la media, o sea, la distancia que hay entre ellos dos. Ahora, esa diferencia puede ser positiva o negativa, porque es una resta. ¿Cómo le quitamos ese signo? Para olvidarnos de ese signo, pues muy simple, matemáticas, quitar el signo se hace o con el valor absoluto, que es un poco difícil de trabajar, o elevando al cuadrado. Por eso es que la varianza trabaja con elevar al cuadrado. Así que nos quitamos el signo y lo que estamos haciendo es ver cuánto es la diferencia entre nuestro valor y la media, sin importar si está hacia la derecha o si está hacia la izquierda de la media. Ahí está el cuadrado. Y las sumamos todas y las dividimos casi en el total de datos, así que más o menos por ahí está la idea de promediar. Así funciona nuestra varianza. Con más detalle vamos a ver qué significa cuando trabajemos con software. Y de la mano de la varianza viene la desviación estándar. Y la desviación estándar o desviación típica es justamente la raíz cuadrada de la varianza. Así que funciona en relación a esta, pero la diferencia es que al sacar la raíz cuadrada tenemos signo positivo y negativo, así que ya va a funcionar hacia la izquierda y hacia la derecha, mientras que la varianza no tiene signo. Ahora, un detalle importante, la varianza y la desviación estándar trabajan en la misma unidad en que estemos midiendo, ¿sí? Puede estar ahí elevada al cuadrado o no estar elevada al cuadrado, pero básicamente trabajan en la misma unidad en la que estamos midiendo. O sea, si estamos trabajando en centímetros, por ejemplo, si estamos midiendo largos, entonces la varianza va a ir en centímetros cuadrados y la desviación estándar va a ir en centímetros. Por tanto, no nos permite hacer comparación entre un grupo y otro, porque si están en distintas unidades no podemos compararlas. Y eso lo resuelve el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es la última medida de dispersión, la gracia que tiene es que no posee unidad, sino que básicamente es un porcentaje. Así que lo que nos permite es hacer la comparación de la dispersión de datos entre muestras que están en distintas unidades. Así que nos facilita eso, justamente, la comparación. Lo único importante aquí es que el coeficiente de variación solo existe cuando la media es distinto de cero, porque está en la parte de abajo de una fracción y eso en matemática no es posible de calcular. Recuerde que la división en cero para nosotros no está definida. Pero la gracia del coeficiente de variación es que no posee unidad y permite justamente esa comparación. Y bien, mis queridos estudiantes, eso es todo lo que debíamos conversar durante el día de hoy. Solo debíamos agregar estas medidas características, que eso, sumado a lo que vimos en nuestra clase anterior, es la base y ahora sí podemos comenzar a trabajar efectivamente con nuestro software estadístico. Así que mis queridos estudiantes, los veo en nuestra próxima clase para ya comenzar a trabajar de esa manera. Por ahora, que tengan una agradable semana y los veo en nuestra próxima clase. Que estén muy bien.